Eh, Como pasó los otros 2 días, eh, donde yo tengo una idea que podríamos explorar, pero si tienen preguntas previas, eso puede llevar a que la charla se dirija por ahí en un lugar más beneficioso para ustedes. Entonces ahí en el cuadernito no hay ninguna, pero si tienen alguna pregunta, sería el momento, como para que la charla tome esa dirección. Estuvimos hablando de la sensación de Vedana ayer, la relación que hay con el proceso de cognición, con el origen dependiente. No hemos leído suttas que hablen del origen dependiente específicamente, pero hemos estado tocando ese tema todo el retiro, viendo cómo se produce esa serie de causas, de condiciones y efectos que terminamos llamando la mente, que terminamos creyendo que soy yo, y simplemente es una serie de eventos que se van condicionando unos a otros. ¿Sí? El día anterior hablamos del contacto, sensación, avidez, apego, tendencia habitual, ¿sí? Y no hemos hablado mucho de la base de los sentidos, que es la causa del contacto. No hemos hablado de mentalidad, materialidad, que es la condición para las 6 bases. No hemos hablado de la conciencia como la condición para mentalidad y materialidad, las formaciones mentales como condición para la conciencia, y de la ignorancia como condición para las formaciones mentales. No hemos tomado esa parte. Sentí que no iba para ahí, y si no hay preguntas, yo elegí un sutta que es un sutta particularmente profundo, que puede venirles bien para este último tramo del retiro, porque es un sutta muy profundo, que habla de diferentes aspectos del Dhamma, y que por ahí los ayuda a aclarar ciertas cosas que están como frenadas, ¿sí? Hace 2 días leímos el número 140, que era el sutta sobre los elementos, ¿sí? El venerable Pukusati, y ahí tocamos varias cosas, ¿sí? El Buda toca esto de no hacer nada, cuando estoy en impercepción y no percepción, no tener ninguna intención. Bien, ¿tienen preguntas? Una pequeñita. ¿Cómo, cómo diferenciar, ¿no? Observar y seguir a donde? Bueno, ya en esa oración lo estoy haciendo tendencia. ¿Cómo diferenciar entre observar y engancharme con lo que estoy viendo? Y entretenerme de más, digamos. Eso te lo podés contestar solo. Okay. Eso que estás diciendo, lo segundo, es una distracción. Vos observás lo que sucede, Sí. pero si vos te deleitás en eso, estás distraído. Ya estás haciendo algo para que eso se perpetúe. Sí, perfectamente. Está bien. ¿Sí? Okay.
Bueno, el sutta que vamos a leer es el Majjhima Nikaya número 44, Kulavedala Sutta, discurso menor con la serie de preguntas y respuestas. Este sutta tiene un hermano que es el discurso mayor de la serie de preguntas y respuestas, que es entre el venerable Sariputta y el venerable Mahakotita, ¿sí? Acá hay varias cosas que se van a tocar, el punto de vista sobre la identidad, por esto los ayude un poco a aclarar algunas cuestiones, el óctuple noble sendero, qué es Samadhi, formaciones mentales, formaciones en general, de qué se trata el cese, ¿sí? El Nirodha Samapatti, qué es la sensación, nuevamente, qué son las tendencias subyacentes, hay una serie de contrapartes y hay una conclusión final. ¿Sí? O sea que es un sutta muy rico. Esto he escuchado, en una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de bambúes, cerca de Rayagaja, donde las ardillas van en busca de la comida. Entonces el seguidor laico Visakha se fue junto a la monja Damadina, después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y le preguntó. Visakha y Damadina habían sido pareja, esposos, ¿sí? Y Visakha tuvo un encuentro con el Buda y vuelve siendo una Nagami y se encuentra con la esposa que quiere acercarse y él se aleja. Entonces se acuesta, él se acuesta, ella se acuesta, él se levanta. Se acuesta en el piso, ella se acuesta en el piso, él se levanta. Entonces en un momento le pregunta, ¿qué te pasa? Y le explica. Entonces Damadina le pide permiso a él para poder ir a ver al Buda. Y si vos llegaste hasta ahí, yo llego hasta allá. Damadina se vuelve un arahant y es creo que la primera en relación a exponer el Dhamma, no estoy seguro de esto. Identidad, se dijo señora, ¿a qué se le llama identidad? ¿A qué llama identidad el bienaventurado? Amigo Visakha, estos 5 cúmulos del apego son llamados identidad por el bienaventurado, es decir, el cúmulo del apego de la forma, de la sensación, de la percepción, de las formaciones mentales y el cúmulo del apego de la conciencia. Estos 5 cúmulos del apego son llamados identidad por el bienaventurado. Muy bien, señora, el seguidor laico Visakha se deleitó y se regocijó en las palabras de la monja Damadina. ¿Sí? Entonces, queda claro que si uno tiene cualquier identificación con cualquiera de estos 5 procesos, en ese lugar va a haber una identificación y por lo tanto va a surgir el sufrimiento. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces le hizo otra pregunta. Origen de la identidad, se dijo señora, ¿a qué se llama el origen de la identidad? ¿A qué llama el origen de la identidad el bienaventurado? Fíjense que acá son tan buenas las respuestas como son tan buenas las preguntas. ¿Sí? Amigo Visakha, es la avidez, la cual trae la renovación del ser, que está acompañada por el deleite y la codicia. El deleite en esto o en aquello, es decir, la avidez por los placeres sensuales, la avidez por la existencia, la avidez por la no existencia. Esto es llamado el origen de la identidad por el bienaventurado. Entonces ven que tenemos 3 tipos de avidez. Avidez por ser, avidez por no ser, ¿sí? Y avidez por los placeres sensuales. Si ustedes observan van a ver que es bastante usual que esto se traduzca en la mente, avidez por ser, yo quiero ser esto. ¿Sí? Avidez por no ser es, yo no quiero ser aquello, o no quiero sentir esto. ¿Sí? Avidez por los placeres sensuales, me parece que no necesita mucho comentario. Cese de la identidad, se dijo señora, ¿a qué se le llama el cese de la identidad? Amigo Visakha, es la desaparición sin residuos y el cese de la avidez, el abandono, el renunciamiento, el dejar ir y el rechazo de esta misma avidez. Esto es llamado el cese de la identidad por el bienaventurado. Está hablando acá concretamente del arahant. Cuando alguien tiene una experiencia con el nirvana, ocurre momentánea esta cesación. Y lo que probablemente ocurra después de eso es que hay como una
falta justamente de reconocerse, porque como la mente cambió, hay cosas que uno no se reconoce. ¿Por qué? Estoy identificado con... Pero eso no explica nada. ¿Por qué? Porque no surgen las mismas condiciones. Correcto, exactamente. Como las condiciones no están más, yo no me puedo reconocer en ese loop. Entonces, es lo que Bhante Vimalaramsi decía, el desarrollo de la personalidad. La personalidad se desarrolla. ¿Qué significa? La mente se cultiva. Deja de estar atrapada, condicionada por esas causas previas que antes estaban. Cuando eso pasa, esas causas desaparecen. Entonces, lo que ocurre después es diferente. No tiene esa misma raíz. El sendero que conduce al cese de la identidad, se dijo, señora, ¿a qué se llama el sendero que conduce al cese de la identidad? Amigo Visakha, es precisamente este noble octuple sendero, es decir, el recto punto de vista, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente y la recta concentración o serenidad. ¿Sí? O sea que es eso lo que conduce al cese de la identidad. Que estuvimos viendo mucho eso, ¿no? Cuando hablamos sobre todo del primero, ¿no? El punto de vista correcto. Si yo tengo el punto de vista correcto, estoy viendo que todo tiene condiciones. Que esas condiciones dan fruto. Y eso me lleva inevitablemente a la recta intención. Una intención amable, compasiva y de renuncia. Eso me va a llevar a la forma de hablar, a la acción y a la recta forma de vida. Y luego eso va a desembocar en lo que nos sucede sobre todo en la meditación. El esfuerzo, abandonar los estados malsanos y llevar la mente a los estados sanos. La atención consciente, que es el proceso que reconoce cómo se mueve la mente, y eso va a dar un resultado va a asistir a lo que entendemos por recta concentración, que es la estabilidad de la mente. Si yo ahora les digo que es absolutamente necesario esa estabilidad de la mente para poder penetrar la realidad, por ahí me entienden. Cuando la mente está en esos niveles de quietud, puede ver las condiciones. Si yo no tengo esos niveles de quietud es muy difícil porque estoy identificado con el movimiento. Señora, ¿es el apego lo mismo? Señora, ¿es el apego lo mismo que estos 5 cúmulos del apego? ¿O el apego es algo diferente de los 5 cúmulos del apego? Amigo Visakha, ni el apego es lo mismo que estos 5 cúmulos del apego, ni el apego es algo diferente de los 5 cúmulos del apego. Es el deseo y la codicia en consideración a los 5 cúmulos del apego que es el apego aquí. Si es la avidez, por los 5 cúmulos, por la identidad, lo que se transforma en apego. ¿Cómo llega a ver el punto de vista sobre la identidad, señora? He aquí, amigo Visakha, una persona mundana no instruida, que no tiene en consideración a los nobles, no es hábil ni disciplinada en su dama, no tiene en consideración a los hombres veraces, no es hábil ni disciplinada en su dama, considera la forma como el yo como poseedor de la forma como en el yo o el yo como en la forma. Además considera la sensación como el yo
el yo como poseedor de la sensación como en el yo, o el yo como en la sensación. Además considera la percepción como el yo como poseedor de la percepción, como la percepción en el yo o el yo como en la percepción. Además considera las formaciones mentales como el yo como el poseedor de las formaciones mentales como en el yo o el yo como en las formaciones mentales. Además considera la conciencia como el yo como poseedor de la conciencia como en el yo o el yo como en la conciencia. Es así como llega a ver el punto de vista sobre la identidad. Y como no llega a ver el punto de vista sobre la identidad, he aquí, amigo Visakha, un bien instruido noble discípulo que tiene en consideración a los nobles, es hábil y disciplinado en su dhamma, tiene en su consideración a los hombres veraces, es hábil y disciplinado en su dhamma, no considera ninguno de estos 20 aspectos que mencioné antes. A mí me gustaría acá mostrarles un poquitito. Vieron que acá dice, considera cualquiera, la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la conciencia, dice como el yo. Mi cuerpo, o sea, yo, ¿sí? Yo soy el cuerpo, yo soy lo que siento, yo soy lo que pienso, yo soy lo que percibo, yo soy la conciencia, yo soy lo que reconoce. O el yo, poseedor de la forma. ¿Sí? Es el yo, es lo que posee, yo poseo el cuerpo, yo poseo la sensación. ¿Sí? Lo mismo con cualquiera de los otros agregados. La forma como en el yo. O sea, cualquiera de los agregados está dentro del yo. O el yo como en la forma. El yo está dentro de cada uno de los agregados. Está tratando con esto de cubrir las posibilidades lógicas de una visión de identidad. ¿Sí? Una de las cosas que ocurre en este sentido y un poco también lo que les comentaba en relación a lo que hablaba antes del cese de la identidad y el contacto con Nirvana. Una de las cosas que pasa es que lo que se vivencia cuando eso ocurre, el cambio es mental, y lo que pasa es que el corazón se abre a tal punto que empiezo a dejar concretamente de tener miedo. No es que el miedo no va a surgir, pero es una sensación de que ya no hay nada de qué defenderse. La experiencia puede ser más efusiva, más tranquila, eso no es importante porque depende de cada persona. Pero no solo hay un cambio en la mente, y cuando hablamos de un cambio en la mente quiero que se entienda que no es una cosa intelectual, es que lo que cambia es que ahora está así, que ahora lo que siento no me aterra, me doy cuenta de que es así, no tengo que escaparme de lo que siento, no tengo que tratar de andar explicándolo, porque es lo que es. Y esto es muy importante porque lo que me empiezo entonces a dar cuenta de que lo que realmente ocurrió es que me abría la vida misma. Si ustedes se acuerdan, varias veces le dije, no se escondan detrás de los pensamientos. ¿Qué es esconderse detrás de los pensamientos? Esconderse detrás de las explicaciones. Entonces yo me escondo detrás de las explicaciones buscando el por qué. ¿Por qué hago eso? Porque tengo un punto de vista que defender, que es lo que vimos ayer. Mi reputación, cómo quiero que me vean, quiero que me quieran, quiero que me acepten, quiero que me validen, poco importa qué es. Pero todo eso implica un corazón cerrado, implica que no hay amor benevolente, no está esto. Implica que hay, y yo no sé qué voy porque no sé lo que va a pasar, siempre tengo una mano atrás. Siempre tengo una mano atrás. ¿Por qué? Por las dudas, yo tengo el pie en el otro bote. Y eso implica que el corazón no está abierto. Cuando esto es así, están así las manos. No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, es lo que siento, se acabó. Nada, no tiene nada de malo.
¿Por qué? Y porque yo no puedo sentir, no puedo controlar lo que siento. Pero sí puedo decidir qué hago con eso. Y ahí es donde viene la sabiduría. Entonces ven que se necesitan lo que ocurre son las dos cosas. Hay un aspecto de sabiduría, pero también un aspecto de profunda apertura. Y una tranquilidad que está todo bien. Básicamente es que uno deja de tenerle miedo a lo que siente. Exactamente. O sea, como no tenés miedo a lo que sentís, tu perspectiva es completamente diferente. Esto hace lo que que uno... sienta va a estar bien. Esto y voy hace... a poder tomar la decisión correcta igual. Aunque sienta miedo, aunque sienta que me hundo, aunque sienta que me duele, aunque sienta, no importa qué voy a sentir. Pero voy a poder tomar la decisión correcta porque mi perspectiva cambió y sé que es sano para mí y para los demás al mismo tiempo. ¿Entienden esto? Esto es re importante porque deja de haber la idea de que el otro me hace mal. Llámese otra persona, llámese otro la situación, llámese otro el trabajo, no importa. Desaparece. Yo estoy llevando eso a la situación. Y si yo estoy llevando eso a la situación, que esto está cerrado. ¿Por qué? A la luz de lo que vimos ayer. Simplemente estoy teniendo una sensación desagradable o agradable. En lo demás, el drama lo agrego yo. Si me enojo, si me da miedo, si me siento evaluado, si me siento... Todo eso me siento. Eso es una... Fíjense, me siento no. Me estoy pensando. No estoy siendo, me estoy pensando. Y si estoy pensando, ya estoy apegado a mis formaciones mentales. Eso es mi identidad. Lo que yo pienso me es muy querido. Entonces tengo que defender esto que yo pienso de mí. Entonces no estaba abierto el corazón. Porque estoy viendo un enemigo donde no lo hay. No estoy viendo mi propio impulso. No estoy viendo ¿qué? La mente. No estoy observando mi mente. Estoy observando afuera. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué no me dice? ¿Qué me contesta? Pero cuando ocurre lo otro, ¿no? Cuando la experiencia es genuina en ese sentido, el otro no existe. Y a la vez existe. Simplemente lo que es. No me siento así. Importa de otra manera, eso es lo, ¿no? Importa de otra manera todo. Sí, no me importa. Eso es, ¿sí? Sino que importa porque importa, no porque me importa. Porque es lo más sano para todos. El octuple noble sendero. Señora, ¿y qué es el octuple noble sendero? Amigo Isaka, es precisamente este octuple noble sendero. Es decir, el recto punto de vista, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente y la recta concentración. Señora, ¿es el octuple noble sendero condicionado o incondicionado? A ver, ¿qué opinan? Yo creo que condicionado. ¿Eh? Condicionado. ¿Y al resto del grupo? Antes habías dicho que la recta visión tiene que ver con una mente tranquila, entonces yo contestaría que es... La recta visión tiene que ver con ver las condiciones, que hay condiciones y frutos. Pero si tu mente no está tranquila... Eso va a asistirte, o sea, va a asistirte definitivamente, si tu mente está estable, a reforzar el recto punto de vista de vuelta. O sea que si bien cada uno de estos pasos condiciona al resto, después el último vuelve a condicionar y tampoco tiene una forma circular. A su vez se influencia todo con todo, porque el recto esfuerzo influencia todo lo demás. Entonces, Es condicionado. sí, muy bien. Señora, ¿están los tres cúmulos incluidos en el octuple noble sendero o el octuple... ¿Por qué le ponen cúmulo?
el óctuple noble sendero está incluido en los 3 cúmulos. En realidad son los 3 cuerpos del entrenamiento. Los 3 cuerpos del entrenamiento no están incluidos en el óctuple noble sendero, amigo Visaka, sino que el óctuple noble sendero está incluido en los 3 cuerpos de entrenamiento. La recta forma de hablar, la recta acción y la recta forma de vida, estos estados están incluidos en el cuerpo de entrenamiento de los preceptos. El recto esfuerzo, la recta atención consciente y la correcta serenidad o recta concentración, estos estados están incluidos en el cuerpo del entrenamiento de la meditación. El recto punto de vista y la recta intención, estos estados están incluidos en el cúmulo de la sabiduría, en el cuerpo de la sabiduría. ¿Me entienden? Y ven cómo se asisten en realidad, todo el tiempo todo se cruza de un lado al otro. Entonces es difícil tener el recto punto de vista con una mente que no está estable. La mente no está estable porque no estoy prestando atención, porque no veo cómo la mente se mueve. La atención no está asistida por el recto esfuerzo, entonces es muy complicado llegar al punto de vista correcto y de ahí a la recta intención. Pero se dan las dos cosas en simultáneo, el óctuple noble sendero y los 3 cuartos. Esto es una descripción. Ah. ¿Sí? ¿Qué es la concentración? ¿Qué es, señora, la concentración? Sí, el samadhi. ¿Qué es la base de la concentración? ¿Qué es el equipamiento de la concentración? ¿Y cuál es el desarrollo de la concentración? Qué buena pregunta. La unificación de la mente, amigo Visaka, es la concentración. Cuando la mente se estabiliza en el objeto de meditación. ¿Sí? Los 4 establecimientos de la atención consciente son la base de la concentración, ¿sí? Que lo estuvimos viendo hace ya 3 años en este retiro. ¿Sí? La atención del cuerpo en el cuerpo, ¿sí? O el cuerpo como el cuerpo, las sensaciones como las sensaciones, el estado mental como el estado mental y los dhammas como los dhammas. Son 4 bases posibles donde la mente puede apoyarse y observar. Los 4 clases de recto esfuerzo son el equipamiento de la concentración. ¿Sí? Esto es re importante. Entonces, ¿cuáles son los 4 rectos esfuerzos? Si la mente está en un estado mental malsano, incipiente, uno lo abandona, ¿sí? Haciendo el esfuerzo de que ese estado malsano, incipiente no se desarrolle. Si uno está en un estado mental malsano, que ya surgió, lo abandona. Y lleva serena y alegremente la mente a un estado mental sano, incipiente, y lo desarrolla. La sonrisa es un estado mental sano, incipiente. Y de ahí lo desarrolla. Meta. Amor benevolente, para compasión, alegría empática, ecuanimidad. Cuando estamos ahí, el corazón está abierto. Para que ustedes vayan viendo que los yanas son un tentempié de lo que puede venir después. No tiene nada que ver con lo que puede venir después, pero te va mostrando de qué se trata la felicidad. Que no es cuando ustedes experimentan un yana, no tiene que ver con lo que hizo el otro. ¿Por qué entonces cuando yo tengo un intercambio con el otro, la culpa es del otro? ¿Entienden esto? Como el yana me lo produzco yo y soy yo, pero si yo discuto con alguien, la culpa es del otro. ¿Por qué? ¿No estoy llevando yo ese conflicto en la mente? No, yo solo lo malo no es mío, no lo reconozco, no es mi equipaje ese.
La repetición, el desarrollo y el cultivo de estos mismos estados constituyen el desarrollo de la concentración en este aspecto. ¿Qué le está diciendo? No dejen de meditar cuando termina el retiro. ¿Ustedes quieren abandonar el sufrimiento? Bueno, no es de onda. No es cuando pinta. Y no es estoy muy ocupado para eso. Discúlpenme. Tengo que meditar todos los días. Tengo que meditar con mucha atención. Cuando dejo de meditar tengo que seguir viviendo de acuerdo al Dhamma. Preceptos y de acuerdo al Dhamma. Tengo que observar mi vida a través del Dhamma. Hacer retiros, por supuesto, porque los va a ayudar mucho a pasar y comprender más. Pero no es una cosita, un toque. Y en ese toque me va a pasar mágicamente lo que yo no estoy dispuesto a abandonar. ¿Por qué no pasa el Nirvana? Porque yo no estoy dispuesto a abandonar lo que me atrapa. No estoy dispuesto. Me sigo escondiendo detrás de mis justificaciones. A veces no me doy cuenta, por supuesto. O mis justificaciones, o mis victimizaciones, o cualquier otra cosa que esté ahí reptando en mi mente, buscando ser de alguna manera reconocido. No necesito practicar. Estamos hablando de la mente, del cultivo de la mente. ¿Sí? Si cualquiera de ustedes decide hacer cualquier actividad, llamémosle en un nivel profesional, imagínense lo que tienen que trabajar. Les doy un ejemplo, si quieren ser médicos, ¿cuánto tienen que estudiar? Abogados. Me parece entonces que si uno está buscando la cesación del sufrimiento, tiene que colocar eso en la justa medida. Requiere una determinación de parte del practicante, una regularidad, un entregarse a esa práctica y observar y prestar atención. No va a pasar porque un día medito y ahora me pasó. ¿Te pasó? Nada. Porque tampoco importa si te pasa en sí mismo el Nirvana, no es importante para vos. Porque además el camino no termina ahí. Por supuesto. Recién empieza. Entonces lo importante de todo esto es darse cuenta de que si uno tiene una experiencia así, lo que te sirve es para vos, porque de repente vas a llevar armonía a todo lo que hagas. Vas a encontrarte con un montón de aspectos y otros los vas a tener que seguir trabajando. No vas a ser un Jedi que flota entre la gente. Es una persona como cualquier otra, con los problemas de cualquier otra, pero que tu visión cambió. Pero no es para andar mostrando en ese sentido, es para que vos te des cuenta que cambiaste algo muy importante y que ahora tu vida cambió en aspectos muy saludables. Y eso es para vos. Y por supuesto para los que están alrededor tuyo, ¿no? Te lo van a agradecer. ¿Cuántas formaciones hay, señora? Hay 3 formaciones, amigo Visaka: formaciones corporales, formaciones verbales y formaciones mentales. ¿Sí? Pero, ¿qué es, señora, la formación corporal, la formación verbal y la formación mental? La inhalación y la exhalación, amigo Visaka, es la formación corporal. ¿Sí? Es lo que nos hace sentir el cuerpo. Y también cuando dejamos de sentir la respiración, el cuerpo lo dejamos de sentir. Cuarto yana. ¿Sí? Para arriba. Ya no lo siento. La respiración ya no la siento. El pensamiento aplicado y sostenido es la formación verbal. ¿Sí? Que es lo que cesa entre el primer y segundo yana. La percepción y la sensación constituyen la formación mental, las formaciones mentales. La percepción y la sensación. Y la sensación. ¿Sí? Ni percepción ni no percepción, lo que está pasando es que senso-percepción falla, no hay. Las formaciones mentales cesan, aparecen.
Pero ¿por qué, señora, la inhalación y la exhalación es la formación corporal? ¿Por qué el pensamiento aplicado y sostenido es la formación verbal? ¿Y por qué la percepción y la sensación constituyen la formación mental? Amigo Bisaca, la inhalación y la exhalación son elementos corporales, son estados ligados al cuerpo. Es por eso que la inhalación y la exhalación es la formación corporal. ¿Sí? Nos hace sentir el movimiento, y cuando uno siente el movimiento, siente. Contacto. ¿Sí? Primero uno aplica el pensamiento y sostiene el pensamiento, y consecuentemente uno irrumpe en el habla. Por eso es que el pensamiento aplicado y sostenido es la formación verbal. ¿Sí? Es porque hay un pensamiento aplicado y sostenido que surge lo que voy a hablar. Lo que pasa es que esto pasa muy rápido. La percepción y la sensación están ligados a la mente. Es por eso que la percepción y la sensación constituyen la formación mental. Percepción y sensación son parte de la mentalidad. Y ahora muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, empiezan a entender que sensación y percepción no tienen nada que ver con el cuerpo, sino que se manifiestan en el cuerpo. Pero es un proceso que es de la mente al cuerpo. Entonces, lo que todavía aún en algún momento del retiro se cuestionaba, yo me duele acá, a mí me duele acá, yo siento fuego en las manos, yo siento que tengo un clavo en el trasero. Todo eso es que estás irritado, nada más. Deja ir la irritación, relájate, y eso se va. Eventualmente se va a ir. Porque cada una de estas formaciones mentales imprime con un pequeño impulso a los nervios. Yo dejo de darle importancia a eso, me relajo, y los nervios dejan de enviar esa señal. Eventualmente los músculos se van a recordar que esa señal no está y pasará que desaparece esa sensación dolorosa. Pero es debido a que está pasando algo en la azotea que ocurre eso. ¿Sí? Logro del cese. ¿Y cómo es, señora, que el logro del cese de la percepción y la sensación y la conciencia llega a ser? Amigo Bisaca, cuando el monje logra el cese de la percepción, sensación y conciencia, no se le ocurre esto: voy a lograr el cese de la sensación, percepción y conciencia. Tampoco se le ocurre, estoy logrando el cese de la sensación, percepción y conciencia. Ni he logrado el cese de la percepción, de la sensación y conciencia. Más bien, su mente ha sido desarrollada previamente de una manera tal que lo conduce a semejante estado. Es decir, que eso ocurre. Cualquier tipo de avidez presente hace que no. Va a alejarlos de eso. En algún momento, cuando la mente está profundamente desarrollada, es posible alcanzar este estado de voluntad. ¿Sí? El Buda podía hacerlo, los Arahant podían hacerlo. Hay toda una discusión que no todos los Arahant podían, pero es un lugar abierto. ¿Sí? Señora, cuando el monje logra el cese de la sensación, percepción y conciencia, ¿cuál de los estados cesa en el primero? ¿La formación corporal, la formación verbal o la formación mental? ¿Cómo? Cuando el monje logra el cese de la sensación, percepción y conciencia, ¿cuál de los estados cesa en el primero? ¿La formación corporal, la formación verbal o la formación mental? ¿Cuál es el primero que cesa? La verbal, El segundo corporal. y el último, la formación mental. Sí, así es. ¿Y cómo es, señora, el emerger del logro del cese de la sensación, percepción y conciencia cuando llega a ser? Amigo Bisaca, cuando el monje emerge de este logro, no se le ocurre esto: voy a emerger del logro del cese de la percepción y la sensación. Tampoco estoy emergiendo del logro del cese de la percepción, sensación y conciencia, ni tampoco he emergido del logro del cese de la percepción, sensación y conciencia. Más bien, su mente ha sido desarrollada previamente de tal manera que lo conduce a semejante estado. Y esto promueve un interesante debate, ¿no? Porque cuando uno entra en ese estado, no hay formaciones mentales, no hay sensación, no hay percepción, no hay conciencia, no hay nada. Lo único que ocurre es que el cerebro está funcionando manteniendo la fisiología, ¿no? ¿Y cómo vuelve?
si la mente momentáneamente cesó. Interesante, ¿no? Señora, cuando el monje emerge del logro del cese de sensación, percepción y conciencia, ¿cuál de esos estados surge primero? ¿La formación corporal, la formación verbal o la formación mental? ¿Y después? Y después la verbal, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué es por última vez verbal y no corporal? porque lo primero que cesa es la formación verbal. Vos en el segundo yana cesó la formación verbal y en el cuarto la corporal. Y esa. Señora, cuando el monje emerge del logro del cese de sensación-percepción, ¿cuántas clases de contacto entran en contacto con él? Cuando el monje emerge del logro del cese de la sensación, percepción y conciencia, 3 clases de contacto entran en contacto con él. El contacto de la vacuidad, el contacto sin el signo y el contacto sin el deseo. Entonces cuando emerge de ahí, hace contacto con la vacuidad. La vacuidad es, podés verlo así. Podés verlo, la vacuidad también es la nada, la esfera de la nada, pero la vacuidad es esencialmente el suñata que hablábamos hoy en el almuerzo en relación, no a lo que dice Nagarjuna, sino que con lo que entro en contacto es Vacío de yo. que, claro, hay vacío de yo. Ocurre algo, hay un movimiento, pero no hay yo. Solamente el movimiento que surge a partir de una condición. Nada más. Y el poder de ese vacío de yo es lo que hace que en el Sotapanna esa presunción de identidad se disuelva. O sea, cuando ocurre eso que se posibilita justamente la vivencia del Nirvana. El contacto sin el signo. ¿Qué significa el contacto sin el signo? No hay signo, no hay ningún objeto, no hay nada. Y esto plantea algo muy profundo, porque nos damos cuenta que todo es un signo. Todo significa algo, ¿entienden? La sensación significa algo, la percepción significa algo. ¿Qué significa? La sensación significa en una persona común mi sensación. Y eso termina haciendo emerger un concepto. Sensación, percepción, y emerge un concepto de eso, un signo. Un concepto es un signo. Y cuando emerge ese concepto, ¿qué emerge? Exacto, la identidad. ¿Entienden entonces ahora por qué la opinión, cuando se entra en la corriente, lo que sucede es que se pasa de Sakaya Ditti a Samaditi, del incorrecto punto de vista al correcto punto de vista inmediatamente, porque empezás a ver correctamente. La opinión errónea es abandonada. Todas las opiniones sobre el yo se empiezan a disolver. Porque las opiniones sobre el yo son signos, nada más. Son conceptos. Y nosotros creemos que ese concepto, de alguna manera, es una identidad. Soy yo. Pero es un concepto, nada más. No es real en sí mismo. Si yo digo mesa, no aparece una mesa. Si tenemos hambre, yo digo sándwich, no nos llena la panza.
La palabra sándwich solo señala, significa un concepto que todos reconocemos, pero vos lo ves de bondiola, vos lo ves de tofu, vos lo ves de pollo, vos lo ves de queso, ¿entienden? No vemos el mismo sándwich, no nos imaginamos el mismo sándwich. Sí, cuando vos decís sándwich, todos entendemos. Todos El entendemos signo. el concepto, el signo. Entonces el concepto en la mente formula un signo y por eso hablamos, nos comunicamos a través de los signos. Y terminamos confundiendo el signo con la realidad. Cuando yo estoy diciendo, vos sos malo, enojón, bueno, amable y generoso, estoy esencialmente mintiendo. Estoy haciendo un signo, un concepto de una persona como algo fijo. Yo no sirvo, yo soy una porquería, yo soy... También estoy mintiendo, estoy diciendo algo que no tiene, que es un concepto, ¿entienden? Pero no es una realidad. Porque ahora él actuó de una manera amable y 2 minutos más tarde pateó un perro. ¿Cuál de las dos es Santiago? Depende del estado mental, va a surgir la acción, ¿entienden? Recta intención, recto punto de vista, recta intención, recta hablar, recta acción, ¿sí? Pero también está el sendero óctuple incorrecto, Incorrecto punto de vista. ¿sí? El incorrecto punto de vista tiene todo su contraparte. Hay un capítulo entero dedicado a eso en el Samyutta Nikaya. Y eso está fundado en la ignorancia de las 4 nobles verdades. Entonces no tengo signo. Y la última parte es el contacto sin el deseo, sin la avidez. Es decir, que yo no puedo hacer contacto con Ivana porque quiero, o porque lo quiero mucho, mucho, mucho y quiero que me pase. No va a funcionar. Suena muy inocente como lo digo, tampoco va a funcionar si yo todavía tengo un remanente sintiendo que necesito que pase algo, espero que pase algo, deseo que pase algo. Pero cuando yo me doy cuenta de que como estoy contento, no hay avidez. Por eso el jhana va siendo un estado educativo. No necesito nada, no necesito nada, no necesito nada. Hasta que en algún momento no necesito nada. Estoy bien acá. No necesito el nirvana, porque estoy bien acá. En ese momento ocurre la cesación y vos comprendés que el problema está en querer que pase algo. Pero cuando vos te noticias, claro, si yo no ando detrás de la coneja no se mueve. Si yo quiero que paren las ondas del estanque, solo tengo que hacer esto. No. No seguir tocando, es dejar de tocar, es sacar el dedo. Y espera. Observa. Observa con atención. Y el estanque se queda quieto. No cuando vos querés. No cuando yo quiero. Pues, la Cuando onda, sucede. uy, qué aburrido, no para más. Y cuando parece que todo va a estar bien, se cayó una hojita del árbol. ¿Entiendes? ¿Y esto qué hace? Se requiere la paciencia. Exacto, Sí. exactamente. Y acá es donde viene también cuán abierto de corazón estoy, cuán generoso soy. Conmigo mismo. Generoso, con nadie, soy generoso. Entonces, si yo tengo el corazón cerrado y con miedo, no puede pasar. Porque un corazón cerrado, con miedo, está esperando que algo la rescate de acá. Que a mí me rescaten, que me saquen. ¿Por qué tenés miedo? ¿Qué ocultás?
Tenés miedo porque estás defendiendo algo. Perder todo tipo de esperanza. ¿Entendés? Pierdo. Entonces tenés miedo. Y si tenés miedo, no va a pasar. Pero cuando vos decís, está bien, esto que estoy viviendo aquí y ahora está buenísimo. Y el siguiente momento también está buenísimo. Y no es necesario que pase nada. Abandonás ese último deseo de querer que pase algo, porque no necesita pasar nada. Es como muy simple, ¿no? Pero no lo es. Porque es un paso muy fuerte, es un paso extremadamente valiente. ¿Por qué? Porque durante vidas y vidas y vidas y vidas estuve como un sediento, tanja, esa es la definición de tanja, de avidez, sed. Quiero calmar la sed, quiero calmar la sed. Entonces, y me daban Coca-Cola. Y más Coca-Cola tomaba, más sed tenía, y más. Y después no era Coca-Cola, era vino. Y ¡ah, qué seca tengo la boca! Señora, cuando el monje emerge del logro del cese de sensación, percepción y conciencia, ¿hacia dónde se inclina la mente del monje? ¿Hacia dónde ladea? ¿Hacia dónde tiende? Amigo Visakha, cuando el monje emerge del logro del cese de la sensación, percepción y conciencia, su mente se inclina hacia la reclusión, ladea hacia la reclusión, tiende hacia la reclusión. Es una forma de decir el nirvana, ¿sí? El subproducto del nirvana, ¿qué es el subproducto? Una vez que uno tiene la experiencia puede venir alegría, tranquilidad pasmosa, alivio. De vuelta, todo esto no está escrito en los suttas, depende de cada persona. Pero lo que sí hay es una comprensión intuitiva de lo que acaba de pasar. No significa que vos vas a poder explicar el Dhamma, porque por ahí no lo podés explicar, pero lo vas a escuchar y vas a decir, sí, es así, así como está, lo vas a ver claramente y vas a ver qué profundo que es esto y cómo las personas que han escrito esto, los Arahant y el Buda, estos saben de qué hablan, no son ninguno improvisado. Señora, ¿cuántas clases de sensación hay? Sensación. Agradable, desagradable, ni agradable, ni desagradable. Correcto, gracias señora. Pero señora, ¿qué es la sensación placentera? ¿Qué es la sensación dolorosa? ¿Qué es la sensación ni placentera ni dolorosa? Amigo Visakha, todo lo que es sentido, corporal o mentalmente, está bueno eso, como placentero y confortable es sensación placentera. Todo lo que es sentido mental o corporalmente como penoso y doloroso es sensación dolorosa. Todo lo que es sentido corporal o mentalmente como ni placentero ni como doloroso es sensación ni placentera ni dolorosa. Señora, ¿qué es lo placentero y qué es lo doloroso en consideración a la sensación placentera? ¿Qué es lo doloroso y qué es lo placentero en consideración a la sensación dolorosa? ¿Qué es lo placentero y qué es lo doloroso en consideración a la sensación? Sí, debería decir eso. Correcto, pero no está eso, ¿sí? Ni placentera ni dolorosa. Amigo Visakha, la sensación placentera es placentera cuando la misma persiste y dolorosa cuando cambia. ¿No? Está bien. La sensación dolorosa es dolorosa cuando la misma persiste y placentera cuando cambia. ¿Ven? Impermanencia. ¿Ven dukkha, anicca y dukkha? Sufrimiento e impermanencia, ¿cómo están? ¿Ven cómo estamos saltando de un lado al otro? Yo tengo dolor y busco. Dame algo lindo que me haga sentir bien. Tengo algo bien. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. La sensación ni placentera ni dolorosa es placentera cuando hay conocimiento y dolorosa cuando carece del conocimiento. ¿Cómo? Sí, está buenísimo. Escúchenlo de vuelta. Está muy buena. La sensación ni placentera ni dolorosa es placentera cuando hay conocimiento Como sabe. y dolorosa cuando carece del conocimiento.
está diciendo que cuando uno sabe, en el sentido de que uno tiene conciencia de eso, ¿cómo se llama esa sensación? ¿Cómo se llama ese sentimiento? Exacto. Yo no puedo ser ecuánime de carambola. Por eso la ecuanimidad es el más alto de los Brahma-viharas. La ecuanimidad es un sentimiento muy elevado. Ahora todos morimos, pero después en la vida diaria se complica un poco el asunto. Entonces la ecuanimidad es cuando yo veo, esa ecuanimidad me trae placer. No placer como el placer, me trae el placer del contento y la serenidad. De aceptar las cosas como son. Exactamente, no hay problema. Viene una sensación dolorosa, placentera, y bueno, es lo que es. Pero si no hay conocimiento, Pero si no hay conocimiento, es doloroso. Es decir, se produce indiferencia. Vos. Se vuelve a cerrar esto. Señora, ¿qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación placentera? ¿Qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación dolorosa? ¿Qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación ni placentera ni dolorosa? Señora, amigo Visakha, la tendencia subyacente a la codicia subyace debajo de la sensación placentera, la tendencia subyacente a la aversión subyace debajo de la sensación dolorosa, la tendencia subyacente a la ignorancia subyace debajo de la sensación ni placentera ni dolorosa. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace 2 días? ¿Sí? En el Sutta, en el 140. Señora, la tendencia subyacente de la codicia, lujuria, ¿sí? ¿no subyace debajo de todas las sensaciones placenteras? La tendencia subyacente a la aversión, ¿no subyace debajo de todas las sensaciones dolorosas? La tendencia subyacente a la ignorancia, ¿no subyace debajo de todas las sensaciones ni placenteras ni dolorosas? Amigo Visakha, la tendencia subyacente a la codicia no subyace debajo de todas las sensaciones placenteras. La tendencia subyacente a la aversión no subyace debajo de todas las sensaciones dolorosas. La tendencia subyacente a la ignorancia no subyace debajo de todas las sensaciones ni placenteras ni dolorosas. Todo depende si hay atención o no. La variante acá es la atención, cuán atento estoy. Señora, ¿qué debe ser abandonado en consideración a la sensación placentera, en consideración a la sensación dolorosa y en consideración a la sensación ni placentera ni dolorosa? ¿Vieron? Cuando parece que no hubiera más para hablar de la sensación, tenemos un montón. Y muy interesante, ¿no? Porque fíjense que el Buda lo expone de una manera, Sariputta lo expone de otra, y la venerable Dhammadina lo expone completamente diferente, porque quien le está preguntando claramente está llevando todo esto a un punto de profunda reflexión. ¿Qué debe ser entonces abandonado, ¿no? En consideración a los 3 tipos de sensaciones? Amigo Visakha, la tendencia subyacente a la codicia debe ser abandonada. La tendencia subyacente a la aversión debe ser abandonada en consideración a la sensación dolorosa, y la tendencia subyacente a la ignorancia debe ser abandonada en relación a la sensación que es ni placentera ni dolorosa. ¿Sí? Entonces la tendencia subyacente es una energía que es bastante subterránea, ¿no? Y que cuando no tenemos atención, como para aclarar el otro punto, ¿cómo se manifiesta? Yo tengo, por ejemplo, algo que hablaba con Celeste, ¿no? Es que a la mañana, o hace 3 años, no sé, ella tuvo una... Voy a usar un poquito tu ejemplo, ¿sí? Salió de la meditación, entró al baño y entró en yana. O también te pasó una vez. Erróneamente, ella consideró que estaba pegada al yana. Pero vos no buscaste el yana. Ocurrió porque estaban las condiciones en la mente y por ahí fuiste a hacer pipí, y mientras hacías pipí, entraste en yana. Cuando se fue el yana, vos seguiste haciendo lo que estabas haciendo y tu mente no buscó ni añoró esa sensación.
Entonces ahí la tendencia subyacente no está presente, porque vos estás atento. Cuando está en la condición está, cuando no está, no está. No hay ningún problema cuando está o no está. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces la tendencia subyacente no se alimenta. Ahora, ay, ¿cuándo voy a volver a sentir esto? Ay, ¿cuándo va a volver a pasar? Ay, yo quiero que me pase otra vez. Esa es la tendencia subyacente alimentada. ¿Sí? En un ejemplo más cotidiano, che, qué rico que están los fideos. Comí, me llené y toda la tarde me paso pensando en fideos. Eso es una tendencia subyacente a la codicia. ¿Sí? Me pasó algo negativo, feo, y estoy pensando, uy, que no me vuelva a pasar. Ay, otra vez. No me pasa otra vez. Uy, no. Tendencia subyacente a la aversión. Estoy alimentando algo que ya no está sucediendo, lo estoy revolviendo. Esa es la tendencia subyacente. Después, cuando aparece eso con toda la fuerza, me pregunto por qué me visita tanto. Y hay que estar atento. La tendencia subyacente de la codicia no debe de ser abandonada en consideración a toda sensación placentera. La tendencia subyacente a la aversión ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación dolorosa. La tendencia subyacente a la ignorancia ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación ni placentera ni dolorosa. La tendencia subyacente a la codicia, amigo Visakha, no ha de ser abandonada en consideración a toda sensación placentera. Y lo mismo para las otras dos. He aquí, amigo Visakha, totalmente aislado de los placeres sensuales, aislado de los estados perjudiciales, estados mentales, el monje. Muy bien, buenísimo. Entonces acá le está mostrando algo muy importante. Que vos podés entrar en jhana, que es un estado placentero aquí y ahora, y no sentir la tendencia subyacente. Un poco lo que ilustraba lo anterior. Y acaba describiendo los jhanas, que no los vamos a... Dice... Nombra los 3 primeros jhanas. ¿Sí? Muy curioso. Muy bien, y ahora miren. Señora, ¿qué es la contraparte de la sensación placentera? Estas son las contrapartes, ¿sí? Que a veces son contrapartes, a veces son complementarias. Amigo Visakha, la sensación dolorosa es la contraparte de la sensación placentera, ¿no? ¿Qué es la contraparte de la sensación dolorosa? La placentera. Muy bien. ¿Qué es la contraparte de la sensación ni placentera ni dolorosa? La ignorancia. ¿Qué es la contraparte de la ignorancia? Bien, el verdadero conocimiento. Muy bien. ¿Qué es la contraparte del verdadero conocimiento? Acá sería cuál es el complementario del verdadero conocimiento. El complementario. La liberación es el complementario del verdadero conocimiento. ¿Cuál es la contraparte de la liberación? O lo que lo complementa. ¿Te parece? Lo contrario. La contraria. Sí, ¿Qué es lo que lo complementa, no lo que lo contrapone? Que completa a la liberación. Más simple. Cerca de ¿qué? O sea, exactamente, el nivel. Entonces tenemos el verdadero conocimiento es completado por la liberación y la liberación es completada por el nirvana. Y acá Visakha se va de mambo. Pensé que la liberación era el nirvana ya. No, Sí, yo también. no, todavía no. Primero te liberas, luego lo experimentas. Porque la liberación es dependiente. Acordate que libertad siempre es un concepto negativo. Yo me libero de algo.
está en relación, es condicionada a la libertad. Jhana ya es una liberación. Vos en jhana te liberás. En el primer jhana te liberás de los obstáculos. En el segundo jhana te liberás de... En el tercer jhana te liberás de la alegría. En el cuarto jhana te liberás de sukha. En la esfera en el base del espacio infinito te liberás del cuerpo. En la conciencia infinita te liberás del espacio infinito. En la esfera de la nada te liberás de la conciencia infinita. En la esfera de ni percepción y no percepción te liberás de la nada. Y en el cese, en Nirodha Samapatti, te liberás de ni percepción y no percepción. Entonces la liberación siempre en relación a algo. Es, ya no tengo más esto, ya no vivo más esto, por eso soy libre. Y ahora Visakha se va al mambo. Señora, ¿y cuál es la contraparte del nirvana? Amigo Visakha, has llevado esta línea de cuestionamiento demasiado lejos. No fuiste capaz de mantener el límite de las preguntas. La vida santa, sí, la vida santa, amigo Visakha, se basa en el nirvana, culmina en el nirvana, termina en el nirvana. Si así lo deseas, amigo Visakha, ve al bienaventurado y pregúntale acerca del significado de todo esto, así como el bienaventurado te lo va a explicar, lo vas a recordar. Entonces el seguidor laico, Visakha, habiéndose deleitado y regocijado en las palabras de la monja Dhammadina, se levantó de su asiento y después de haberle rendido homenaje y haberse retirado de allí, se fue junto al bienaventurado. Al haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y relató al bienaventurado el contenido entero de la conversación que tuvo con la monja Dhammadina. Cuando terminó de hablar, el bienaventurado le dijo: la monja Dhammadina es sabia, Visakha. La monja Dhammadina posee una gran sabiduría. Si me preguntases a mí sobre el significado de esto, te lo explicaría de la misma manera que lo hizo la monja Dhammadina. Este es su significado y así debes recordarlo. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y el seguidor laico Visakha fue satisfecho y se deleitó en las palabras del bienaventurado. Como un poco desconfiada, que fuera como... No. No tiene que ver con la desconfianza, tiene que ver con que la monja le dio una instrucción. Anda a verlo al bienaventurado, preguntale. Pese a que ella es un arahant. Esto lo vas a ver en muchos, en los suttas del pastel de miel. Los monjes le preguntan a Mahakachana y después de que Mahakachana les da todo un discurso, se vayan a hablar con el bienaventurado y corroboren si esto que yo les estoy diciendo es correcto. Mahakachana es sabio, el monje. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí. Pasa en muchos suttas esto. Okay. ¿Sí? Inclusive entre las discusiones entre arahant hay uno que se llama en el medio Maye Sutta, que es espectacular ese sutta, algún día podríamos compartirlo. Son 6 arahant que hablan y los 6 muestran un punto de vista sobre un símil. Y después lo van a ver al Buda y dice que los 6 está bien, pero él se inclina por el primero. Él tiene afinidad por el primero, pero están todos bien. Así que esto era común, ¿no? Se producían esos debates. Bueno, a ver, vamos a preguntar al bienaventurado. Entonces, bien, preguntas. Preguntas que tengan. Cuando uno está, por ejemplo, el objeto de meditación que utiliza es la ecuanimidad, que dijiste que es uno de los más elevados. De los Brahma Viharas, sí. Y después uno entra en la vida cotidiana y a veces sucede que de repente está en la
Claro. La pregunta es porque te olvidas. Ese sería, o sea, tu atención no está súper fina, entonces te olvidas de eso. Y empieza el pegoteo. Hace muchos años, ...36 años... yo estaba en primer año y tenía un amigo que, como todo adolescente, tenía cierta torpeza. Y otro amigo mío le hizo un chiste y agarró una calcomanía, la sacó del papel y le dijo: toma, y la tiró al aire, y la calcomanía hizo esto delante de la cara de él, y él hizo esto y se la pegó. Y eso es lo que nos pasa, nos pegamos las calcomanías en la cara. En vez de hacer esto, lo hizo al revés. Me voy pegando acá. Y eso es lo que solemos hacer. Cada cosa que pasa, mía, yo me lo tomo a pecho. La causa de eso es la falta de atención. La causa de esa es la falta de atención. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Uno se olvida. No Es recuerda. Un trabajo con mucha voluntad, que tenés que estar todo el tiempo ahí. Yo no le pondría la palabra mucha voluntad. Esfuerzo. Sí, por supuesto. Pero, ¿sabes? Es el recuerdo. Es recordar. De a dónde no querés volver. También puede ser. No, recordar que estás tratando con, esencialmente, una mente que está demente. Y de chequelete. ¿Entendés? Esencialmente te tenés que acordar que la mente está como el Makata Sutta. La mente es un mono. Salta de rama en rama. Y un día es esta rama y mañana es aquella rama, y un día vos sos lo más grande del mundo y el otro día no vos. Y el otro día no, ustedes, ella. No, ella. La mente hace eso, construye ídolos y villanos en todos lados. Y a uno mismo. Pero es eso. Entonces el recuerdo. Y por el otro lado, ahí es donde son muy ayudativos los Brahmaviharas. Especialmente la meta o compasión, porque son fáciles de acceder, ¿viste? Es de vuelta. ¿Estoy así? ¿Tengo el corazón abierto? ¿O estoy así? Eso es una muy buena pregunta. Cuando yo estoy con las personas, en mis relaciones familiares, laborales, ¿estoy así? ¿O estoy taimado? Estoy torcido. Por la duda que la bala me pase por acá. ¿Vieron cómo es Matrix? En la primera, Neo esquiva las balas. En la segunda dice no. Por lo que hizo el Buda, cuando Mara les arroja las flechas, el Buda levanta la mano y las flechas se transforman en flores. ¿Qué hizo? 6 R's. Vienen las flechas. Amor benevolente. Amor benevolente. Entonces, si vienen las flechas, pero uno tiene el corazón lleno de amor benevolente, no hay flechas. Hay una mente trastornada, nada más. Entonces no hay enemigos. Y ahí es donde viene lo que leímos. Uno es invencible, porque no lucha. Y es lo que hablamos también. 2 caminos, el del poder o el de la fortaleza. Uno se vuelve fuerte, no poderoso. Porque el poder lo tenés que mantener, la fortaleza no lucha. La montaña es poderosa porque es fuerte, pero no se impone ante nadie. ¿Cómo es? Entonces, esto, ¿estoy cocinando así o estoy cocinando así? ¿Estoy limpiando el baño así o estoy limpiando el baño así? ¿Estoy hablando con mi esposo, novio, esposa, novia, hijo, hija, madre, así o así? Cuando digo es abierto, no digo qué linda, no volando, ni tampoco volviéndolo un villano, no, estoy abierto. Por eso no tiene nada que ver con una proyección mental que yo hago sobre el otro, estoy yo con mi mente instalado en ese sentimiento. Tengo que ser consciente de dónde tengo la mente, tengo que acordarme, ¿a dónde está la mente?
Porque cuando la mente no está ahí, anda pululando por todos los rincones buscando algo sucio para sacar. ¿Alguna pregunta más? Se pongan serios, por favor, ¿eh? Se pongan serios que se pone difícil la cosa. Bien, compartimos méritos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados e intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas gracias. Gracias.